somebody, it must be a victory lap. Ayy, shawty come sit on my lap. Ayy, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap. Ayy, I see some niggas attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Where did these niggas be at when they say they doing all this and all that? I'm in the trenches, relax. Can you not pet that little boy in the club? Cause we do not listen to rats. We in Atlanta, I buy her wig. She telling me Tay is the best. Pointed the nigga who act like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you gon' get stretched. Bring Drake to the hood. Surround Drake around Drakes. Even though I got a case, I'ma do what it take. And I never been embraced, and the money's hard to make, so I bet they on their face right now. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Where did these niggas be at when they say they doing all this and all that? When he tell the story, that's not how it went. No, they be lying 100%. Moved out of the wrist and forgot about the bend. Now they just call me to tell me come get it. Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. That people dead and now they won't dead it. Yeah. Heart is still beating, my niggas still eating. Backyard it look like the garden they eating. Pillow talk with him, she spilling the tea. And then shorty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Where do these niggas be at when they say they doing all this and all that? Esta es la cumbia de los trapos. Semana, todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar.
yerba brava. En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar. Borracho, yo voy cantando, mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. ¡Qué calor! Oh, oh. ¡Qué calor que tengo yo! Que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. ¡Vive chorro! Y dice, qué calor, oh, oh. Qué calor que tengo yo y que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Y las manos arriba batiendo palmas, palmas. Y dice, hey, 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 hey. Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. ¡Vive chorro! Qué calor, oh, oh. Qué calor que tengo yo y que levante las manos como yo.
que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. Te conocí, me enamoré. Éramos tan felices, pero el día hoy está gris. Porque ahora que amanece, Tengo bigote Madrid, un estilo único de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo de aquí. Tengo bigote Muy buenos días, gente. ¿Cómo andamos? Arranca Lula Supremo en su edición de día miércoles, el ombligo de la semana. Miércoles hoy, ¿verdad? Bueno, ya se está... ¿Qué es lo que decís? Bueno, gente, tiene que saber una cosa. Rufo hoy vino borracho. Está diciendo, no me hagas nada de hace rato ya. Me preguntó quién era mi ex y le conocía a una fulanita que no sé de cosas. Parece loco. Pero bueno, no quiero arrancar el programa sin saludar a toda la gente que nos ve en YouTube. Denle me gusta, por favor, comenten, compartan, denle. Me gusta, carajo. Y la gente que mira la repetición, comenten. Hay uno que siempre comenta, ¿qué tal puerquesa? Que se llama Dani, pero ya no comenta más ahora porque no le leo. Pero le mando un saludo. Porque mucha gente ve la repetición. El otro día que creamos el grupo de WhatsApp, fue entrando la gente durante el programa y después, conforme iba pasando el día, ya entraron muchos más que veían la rep, supongo, ¿verdad? Quiero mandar un saludo grande a toda la comunidad de WhatsApp, que somos ya 300 personas. Fuerte el aplauso, por favor. Y acá está Dani Chung 1912, está en el chat. Le mandamos un saludo. Bueno, no quiero arrancar el programa sin saludarla a ellos. Los que hacen posible este programón. Muy buenos días, Cuerno Domingo. Mira, yo le jodo todo a Rufo porque está Hola, Lulax. ¿Cómo andamos? Muy buen día, bro. ¿Cómo estás? Súper. Bien, Tranquilo, papio. bien. Vaya pota y nada, viernes. Bien. No, y el viernes, ¿qué vamos a hacer? Hoy pues no importa. No, y no, a cualquier lado vamos a atropellar. Así luego. Sí. ¿Qué tenés para decirle a Domingo que no aparece en su lugar de trabajo? Y que vuelva pronto ya. Positivo. Pero Se le que- extraña, vio. No, pero 2 semanas más todavía tiene de vacaciones después. ¿Por qué lo trabaja ese? 3 semanas tiene. Pero vos sabés que cuando él viene acá, él duerme nomás en ese sofá, tipo, ¿de qué es lo que está descansando? Eso es lo que no sabemos todavía. Y no sé, va, pero tiene pues trabajo aparte, creo él. Ah, así lo él, sí. Sí, O sea, ahí él se lo- pidió vacaciones para ir a laburar a otro lado. Sí. Domingo está en Telefuturo, gente, qué fuerte. No. Ah, No, otros medios, trabajos Bueno. particulares. Está bien, está bien. Bueno, buen día. Che, ayer comentaste algo de Eli Villagra. Dijiste que salía mucho en el diario. No, siempre lo sale. Bueno, ¿vos le querés invitar en tu programa? ¿Podemos invitarle? Vamos a ver para invitarle, ¿eh? ¿Vos Sí, tenés el dale. contacto? Podemos ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se va a enojar contigo la señora Domingo, ¿eh? Le vamos a llamar al aire si querés, vamos a Ah. invitarle. Epa. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Dale. Porque después Lauri no me... Ya de por sí no me habla luego. Si nos ponemos a improvisar, menos me va a hablar. Pero vamos a probar, ¿eh? Dale, dale. Me gusta tu iniciativa. ¿Ya está? Hay que darle un aumento a él, ¿eh? Bueno, gracias, mi bro. Dale, papá. Qué grande. El Cuerno Domingo no oficialmente trabaja acá,
Y ya hizo más que domingo por este programa, ¿eh? Sí. Hablando de gente que no trabaja, muy buenos días. Otaku, ¿cómo te va, mi bro? Hola, Lulax. ¿Cómo que no trabajo? Yo hago que tu programa mucho salga al aire. Ah. Pero, Otaku no me gusta, está muy respondón conmigo, brother. Ah, perdón. Te lastimé el sentimiento, pobrecito. ¿Por qué le pasa? Es un bully. Después ya no va a querer ir a trabajar acá, voy a tener miedo. Sí, pobrecito. Capé, te voy a decir algo, Otaku. Hoy no es todo negativo. Qué bien te queda esa remera, mi bro. Ah, gracias. Ahora, lo único positivo sos vos. ¿Te gusta, bro? ¿Te gusta mi remera, bro? No vas a decir nada de mi remera, bro. Tu remera está fachero. Gracias, mi bro. ¿Y yo? Y hasta ahí terminó. Bueno. Tu remera fachero, hasta ahí llegó. Opa, es mi remera, entonces, bueno, gracias, Otaku. Qué Dale, feliz dale. que te veo contento que ahora que te lleva acá a mí ya vení más descansado. Exactamente. ¿Qué significa? Y llego a casa bien, llego a casa rápido. Bueno, está Llego a bien. casa rápido. Bueno, no quiero ampliar eso, ¿eh? Gracias, Otaku. Dale, Lulax. Mira, pues, hablando de gente que llega rápido. Buen día, Mateo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanto silencio? Buen día. Parece que es un complot acá, Lauri, que la gente quiere exponerte que llegaste tarde, pero no. Es porque de apego, Otaku era demonio. ¿Por qué me pasaron rápido el micrófono? No, primera pues sos vos, si es de derecha a izquierda. Sabía que había. Pero estaba súper ocupada, seguro trayéndome mi agua, ¿o no? Claro, claro. A ver, Ahora te llevo. dale, gracias. Me gusta que hizo tipo jugó con la cámara, eso es de actuación, ¿eh? Hizo un curso en el TIA, ¿eh? Me gusta, carajo. Tiembla Sebastián Llano, el actor de acá, de Popu. Bueno, Lauri, ¿todo bien? Todo bien. Por fin viernes. Por fin, miércoles. Mira. Tenés cancelado otra vez tu viaje. Hasta sigue actuando, me gusta. Viernes. Todavía no es viernes igual. Lauri, Decime. ¿qué hora te despertaste hoy? A las 5:45, 4:45, no me acuerdo. Y hay mucho tráfico de Capiatá acá. Muchísimo. Un Bueno, desastre. está bien. Hay que Hoy- bombardear todo. Hoy, no. ¿Por qué así con la gente de Capiatá? Capiatá y San Lorenzo. Se va a ofender nuestro público, ¿eh? ¿Sabes cómo me importa? Bueno, está bien, gracias, Lauri. Te voy a Dale. quitar el micrófono porque es peligroso en tu mano. Le tira a su propia ciudad, eso nunca vi. Yo, por ejemplo, le puteo a Itagua, a todos los lugares donde no me voy a ir. ¿Entendés? Soy more con Capiatá también, pero no me voy a ir para Capiatá, a no ser que Silvita se separe, algo así. Mi baby. Que hoy va a estar con nosotros Silvita, ¿eh? Estoy cruzando los dedos de los pies para que llegue rápido, así tenemos que dejar de rellenar con demonio y eso. Bueno, ahora estamos con él. Un tipo que tiene muchas amigas y que supuestamente le invitó a una de ellas hoy. Buen día, demonio, ¿cómo andamos? ¿Qué haces, Lulax? ¿Cómo te va? Demonio me dijo, le pregunté hoy a Lauri quién viene y me dijo, fulanita de tal. ¿Y quién ella es? No, y es amiga de demonio. Es amiga de la casa. Y acá en Popo también. Claro, sí. Bueno, eso ya es otra cosa. Claro. Para mí que Lauri, encima Lauri hoy me tiró onda, bro. ¿Qué pasó con Laura? ¿Viste que vos te vas de vacaciones la semana que viene? Sí. Por fin solito, hey. ¿Así te dijo? Así me dijo mi bro. Yo le dije, Lauri, ¿qué onda? Me ir nomás arriba y si vas a ponerte así, le dije. O sea, no te dejó desayunar tranquilo. No, y tomé todo rápido mi té y vine. Y después me dijo, avísame si quieres hacer algo especial. Hey, ¿qué significa? Le dije yo. Le iba a decir para traerle a una amiga que se llama Angeli Benítez. Pues ella le va a poner en su lugar. Pues ella se gusta de mí también, pues. Y estuvo por New York. Entonces queremos traer para acá para saber qué pasó por allá. Bueno, y mira que vas a estar en sus manos esa semana, ¿no? Y no, seguramente que me va a querer sabotear, no le va a invitar a ni una chica. Gracias, Lauri. Me decís que te quiso levantar. Así como es, bro. No le tenía así a Laura. Es una teria. Es una loba. Hay que tener cuidado con Lauri, ¿eh? Cuidado también vos, Oscar. Cuando yo salga de vacaciones dentro de un año, cuidado, ¿eh? No, ella es muy amiga. Sí, obviamente que estoy contando todo. Acá no existe la privacidad, gente. Nosotros vamos a contar todo lo que pasa en el set. Yo lo que quiero saber por qué Lauri manda fotos de nosotros cuando estamos en reunión, por ejemplo. Es una desubicada total. Estamos hablando del futuro del entretenimiento del país y ella sacándonos fotos. ¿Qué es eso? Estábamos contando los puntos del rating y ella sacándonos fotos. Una vergüenza.
Bueno, gracias, demonio. No quiero más perder mi tiempo hablando contigo. Hola, hierba. Voy a aprovechar para leer a la gente. Dice: con razón es el cuerno más vale el tipo, dicen por otaku. Primera vez que me gusta la remera de otaku con esa rosita. Ja, 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 ja. Pollada para que otaku se opere las amígdalas, dice acá. Ponen acá. Seguro Cami y otaku no llegan todavía y me mandan este emoji. No sé qué significa. Seguro que están apurados y Cami bocina. Bueno. Le puedes saludar a Ariel ya, dice acá, una chica con labios sexy. ¿Qué tal? ¿Por qué esa? Manda labios sexy, es por Ariel. Qué linda vino hoy Marisol Olmedo, ponen, pero ella con el Lauri, chicos. Bueno. Hola Jackie, ¿qué tal? Bueno, hola Ariel, ¿cómo estás, mi bro? ¿Qué haces, Lulax? ¿Cómo va? Tranquilo, Pablo, tranquilo, pa. Estoy muy contento legalmente de poder arrancar un día más trabajando acá. ¿En serio? ¿Y vos qué tal? Bien, boludo, bien. Onda tranqui. Che, ¿qué onda el asado, boludo? Pero voy a poner música de atención. Ok. ¿Qué onda el asado, boludo? No, y se va a pasar para la semana que viene, hijo de demonio, cuando cobremos. Pero este viernes vamos a cobrar, boludo. ¿Y qué día es lo que vamos a hacer el asado? Y viernes, boludo. Bueno, viernes. ¿Qué hora más o menos ya arranca? ¿A las 4 por ahí? A la hora que quieran, porque viernes es viernes, viejo. No, pero lo que pasa es que Rufo y Otaku y Cami se quedan acá hasta las 4 por ahí, ¿verdad? Por eso te digo. Y podemos empezar a las 6 por ahí. Bueno, ya está ya. ¿Ya ¿Sábado está? entonces? Sí, sábado, a la puta. No era viernes. Viernes, pero así estoy un poco colgado. Deja de fumar porro, No, viejo. pasa que estoy un poco nomás pensativo. ¿Eh? ¿Por qué, pio? Porque estoy pensando en ella. Epa. Música romántica. Espera. Ahora sí. Ya está, mi bro. Gracias, Ariel. Y tenés que ir despacito rumbo hasta tu derecha. Ahora sí. Buen día. ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué le traes a Otaku siempre? Hasta 10 días está bien, pero todos los días ya no. Hola. Sí. ¿Qué pasó? Casi Bueno. le dejé ayer, le dije, andate en un colectivo, le. ¿Pero por qué, pio? Mira, te conviene que se vaya contigo, Otaku, para que no flote tu vehículo en el raudal. Cierto. Ahí para hacer peso. Sí. Los días de lluvia sí te permito, Cami, que le lleves. Pero a mí, por ejemplo, nunca me llevaste a mi casa. Y me ofrecí a llevarte, me dijiste no. No, mentira. Nunca te ofreciste llevarme. Un día te acompañé hasta el estacionamiento. Y cargaba en combustible, vamos. Ah, ¿me querés cobrar? Tipo, no puede ser 50-50. El 50 ya es que te lleven. Ah, tipo, vos ponés eso. Sí. Bueno, está bien. Pensé que tipo realmente quería estar conmigo, pero por lo visto es todo por interés nomás. Yo pensé que tipo para hoy iba a ser un honor llevar a mi casa, pero bueno, ya me di cuenta que soy... No, ni siquiera uno más, porque a lo imbécil de Otaku le llevas. Y bueno, Cami, está bien. Haz nomás lo que vos quieras. No, soltame, Cami, soltame. Bueno. Soltame en serio. Quiero irme. Chao. Cami... Ay, qué raya me da que ella se puede ir de mí, boludo. Cami, frena, Cami, si no me tiro, en serio te digo. Frena, Cami, en serio, me voy a tirar. Bueno, ya está. Hablando de imbéciles. Buen día, Rufo, ¿cómo andamos? Hola, Jackie. ¿Cómo, vio Rufo? Vos trabajás de camarógrafo ahora. ¿Cómo? Vos tenés que esperar que te ponche, Cami. Ah, hola, Jackie. ¿Qué tal, Rufo? ¿Todo bien? A full están las chicas del grupo que te quieren conquistar, brother. Tips. ¿Qué tal, Pio? ¿Qué tal está, gordito? No importa cómo yo estoy. No, a mí me importa tu... Bueno, tu bienestar. bien, entonces bien estoy. Ya Bien, está, ya. Dale. 3 tips para enamorarle a Rufo para la chica del grupo. 3 tips. Sí. Que tenga auto, flores por gramo Y y después una cesárea bien humectada. tiene que ser... Qué grande. Bueno, está bien. Recursos humanos. Sí, ya ahí vino a saludarte. Bueno, solamente eso. Auto, flores por gramo, cesárea humectada. Dios mío, este Rufo. Me gusta, carajo. Ay, mírenme, fumo porro. ¿Qué es lo que es eso? Pero fracasado este, con razón le Obvio. gusta el anime. Por eso le gustan las mujeres. No. Bueno, gracias, Rufo, no quiero más hablar nada. Gracias por eso. Nos vemos después. Ay.
regálame para fumar, para inyectarme mi marihuana. ¡Qué horrible! Dale, trabaja. Inútil. Fácil. Lula, peinate porque tenés un mechón rebelde arriba. Dice, bueno, está bien. ¿Qué dice la gente del chat? ¿Por qué Guau tenés que comprar asado si vos fuiste el que se arriesgó en la apuesta? Dice. ¿Qué pinta de curema no tiene la colorada? Dice por cambio, qué feo. Chicos, dejen puede ser así si mi suegra ve el programa y manda sus mensajes al WhatsApp al 0984-499-125. Ahora sí, vamos a los titulares. Conocido streamer GI que las modelos no saben leer. Y quiero pedirle disculpas a las modelos porque los streamers son gente que tipo nunca estudió nada y prende nomás la camarita y dice virezas. Así que tienen eso en común los streamers con las modelos. Así que no se sientan mal por lo que diga algún imbécil que dice estupidez en las redes sociales. Gracias. Música de nuevo así de... Que empiece a traer, Popu Fest tendrá su primera vez en Concepción. Quiero ser Popu Fest entonces para ver si tengo también mi primera vez en Concepción. El Ingüero... Pero ese título, por ejemplo, ¿qué voy a decir ese título? Bueno, seguimos. Otaku fuera de peligro. Articulan acciones contra maltrato animal, dice. Tipo Otaku ya... Si pudiera ser tu héroe. A Otaku ya no se le puede más hacer nada, gente, porque se les puede denunciar, ¿eh? Otaku, ¿qué tenés para decir de esto? Acá Laura está agresiva. Me dijo, tenés que agradecerme plata, me dijo. Puedes denunciarle, bro, si es que te maltrata. Sí, eso es maltrato animal, por favor. Ya tenés ya tu Salió derecho. la noticia que está fuera de peligro encima de todo y me viene y me maltrata acá en el programa. Qué falta de seriedad. O sea que te pone en peligro. Ella pone en peligro. Lauri Saldívar. Maltratadora de animales. Y desinforma también. Y desinforma, ¿eh? Tranquilo, Tabu, que vamos a hacer la denuncia pertinente, ¿sí? Por favor. Dale. Porque acá no soy el único que caí. Acá también está ella. Ah, qué fuerte. Le trata de caer por ser capiateña, qué feo. No, ahí diría que vino en vaca, pero no dije eso. Ah, vos no contás. Eso también es maltrato animal, bro. Usar un animal para desplazarse. Y decirle a Lauri, su vehículo ese. Bueno, está bien. Tranquilo, no, Otaku. Vamos a hacer la denuncia, no te preocupes. Por favor. Che, este Otaku se volvió un adicto a la cámara, ¿eh? Saquen ella. Usted enfoca. Ah, se hace el... Bueno, vamos a los titulares rápido. No, te digo, ya insoportable está. Podemos ver los titulares, boludo. Ahí está. Colombiana malandra o cañón en valijera de auto. ¡Qué fuerte! ¿Cómo vio en la valijera del auto? Por lo general la gente le esconde a la colombiana en otros lados. Muy fuerte, ¿eh? Claro. ¿Qué guau es esto? El ingueroviable regalo que recibió Gustavo Gómez. Y tengo que adivinar, ¿vio, Lauri? Sí. Ah, iba buscando el diario antes de poner. ¿Y cómo si vos no tenías diario cuando yo te vi? Mentirosa. Esta coinventa nomás, boludo. Nuevo fichaje en Lulax Supremo. Fabi Martínez. Lista para el pase del programa, dice. Mira cómo escribiste. Ah, para que no diga que es la misma, para que diga que es la ex Mixtanga. Bueno, está bien. Ya está ya, ¿verdad? Seguramente habrá alguno, pero ya no quiero más leer porque quiero que pase ella. Que anteriormente yo decía que era mi persona favorita y decía tanto que dejó de tener credibilidad, pero hoy le voy a contar algo. Así mismo, ella, aunque ustedes no lo crean, es una persona muy importante porque mi mamá mira el programa y me dijo, me dijo que le gusta mucho cuando ella está en el programa. Inclusive que diría que es su persona favorita del programa, de mi mamá, ¿ok? No sé qué está haciendo, pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a ella. Una persona muy especial, una persona muy importante para este programa. Diría yo que es el pilar, no la ciudad, tipo el pilar así, como algo que le da estructura al programa.
Buen día, Silvita Aguilar, ¿cómo estás? Buen día, Lulax. ¿Cómo estás vos? Yo todo bien. ¿Es nuevo eso que me dijiste, lo de tu mamá? ¿Cómo que nuevo? Si a mí nomás me estás diciendo o ya dijiste anteriormente. No, es algo real. Ah, ya. Lo que pasa es que mi mamá mira el programa y me dijo, sí, me gusta mucho cuando está esa chica Cintia contigo, mijo. Ah, Cintia. Sí, pero Silvita Se confundió. se entiende, claro. Sí, claro. Si yo digo así todo rápido, nomás tu nombre es Silvita, ¿sí? ¿Entendés? Entonces, como que capaz que entendió ella Cintia. Ah, ya. ¿Entendés? Te voy a controlar. ¿Qué pa? A ver si a quién más le decís eso. No, a nadie, nunca. bueno. De mi boca no vas a escuchar que yo le diga eso a nadie. ¿Y qué tal? ¿Todo bien y vos? Bien, súper tranqui. Qué bueno. Vos sabés que la gente del grupo WhatsApp te quiere mucho, escriben, siempre preguntan por vos. Preguntan cuál es el número de Silvita para cargarle saldo. ¿En serio? Así, ¿cómo dicen? ¿Para que no le pasan mi número? No. ¿Qué pasando? Pero para que me carguen saldo. Pero no sabemos que si quieren para eso. ¿Decís que es para otra cosa? Después te escriben, te ofrecen servicio ahí para cambiarte de línea o qué. Viste que la gente aprovecha. Es verdad. Rompe bola la gente a veces. No, vos sabés que en el grupo hay una chica que se llama C.M. Y siempre escribe, manda ahí un link raro de un casino. Y después de repente escribe y vos entras en su perfil, hago masaje. Ey. Fuerte. Y hay de todo en el grupo. He visto, o sea, me cuesta mucho leer todo porque Pero son está ahí demasiados incógnita. mensajes. Sí. Ayer me agregaron. Ok. Me agregaron al grupo. No des más datos porque van a pillar y tu número. Esto es desubicado. Y creo que ya saben porque me empezaron a robar ayer. Pero sí, muchos mensajes. Muchos Silvita, mensajes. tengo una pregunta para vos. Dale. Desde que yo te dije que viniste linda, vos venís más producida. Porque hoy estoy muy producida hoy. Sí, estás muy linda hoy. Acá la gente puso. Parece que está usando filtro de rétrica, dicen. ¿En serio? No se ubica ese. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, pero es un filtro de antes, que se usaba antes. Tipo que te hacía salir más amarillito. ¿En serio? ¿En serio? Para mí que porque ayer me vieron sin maquillaje nomás. Entonces hacen la comparación. Acá Demonio está diciendo, parece que se maquilla como vieja ahí. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué así, Oscar, contigo? Lo que le dije es que Ah, Epic. le No, dice que se sabe el defienda. filtro de rétrica, porque Eh, supuestamente es filtro viejo, ¿entendés? Filtro viejo. Claro. ¿Por qué No, filtro viejo? para mí es un filtro re lindo. Él nomás es pero malo. Me dijo vieja, anticuada. me No, dijo, ¿verdad? claro que no. Fuerte. Demonio, por favor. No vamos a querer venir Silvita si le tratas así. No vamos a ni querer separarse de su novio. ¿Por qué? No, digo ¿Por nomás. qué me voy a separar a mi novio? No, no hace falta. Yo no soy celoso. Bueno, Silvita, ¿qué tenemos para el día de hoy? noticias. Sí, yo tengo algo. Dale. Tenemos video del UPD. En breve, tenemos un video de un UPD que te quiero mostrar, ¿eh? Pero ¿qué Bueno. tenemos que otros? Bueno, vamos a leer la tapa del diario. No sé si ya empezaron a leer. Si ya empezaron, bueno. Todavía no leímos. Todavía no. Sí, Bueno, Otaku puede ser la tapa del diario, bro. bueno esa nota que está ahí dice Ocañí de polis en la valijera de un auto. No Esto veo. fue... ¿Dónde está? No veo. ¿Qué es lo que no ves? Y la... Ah, ahí está ocupado viendo Oh, otra estás cosa. viendo otra cosa. Estás ocupadísimo viendo otra cosa. No, pues imagínate irte al supermercado y encontrarte con esa cola. Ah. No salís más. No, vos no vas a querer salir de ahí. No. Bueno, página 2 del Diario Popular. A ver, ¿qué hay? Dice, el título principal, una colombiana malandra Ocañí en valijera de un auto. Y justamente le cargué a Otaku uno de los videos. Esto fue ayer en Villamorra. ¿En serio? Los policías se acercaron a un vehículo que fue reportado como sospechoso por unos guardias de seguridad. ¿Qué? ¿Por qué? Porque entraban y salían personas de este vehículo. Entonces los guardias de un local de la zona llamaron a los policías, quienes se acercaron. ¿Y qué fue lo que encontraron en la valijera? Una chica que estaba aparentemente desmayada, balbuceando. Le trasladaron al hospital porque presumían que ella estaba bajo algún efecto de sustancia, estaba dopada, qué sé yo. Pero resulta ser que la chica era la conductora del vehículo. Y tras percatarse que la policía estaba por la zona o de que fueron descubiertos por los guardias, se mete en la valijera y se hace pasar por dopada. Ella ha sido Feró Mondaja. Forma parte de una banda de colombianos acá en Paraguay. Esta chica. Qué fuerte. Alta letrada. Y eso que dicen que un colombiano siempre va a ser el hermano de un paraguayo. Así Yo a mi hermano dicen. le ando robando, ¿eh? Ojo con eso.
Pero vos sabés que me parece muy gracioso que la chica se hace su bola dormida, como cuando sos chico y te pillan pajeándote. Mira cómo está, mira cómo está. Doña Mongueja. Sí. Lo peor de todo es que le quisieron despertar para saber qué tal estaba y comenzó a balbucear. Ah, mira un poco. Toda una actriz. Qué fuerte. Vos sabés, Silvita, que ayer me pasó algo que así así durmiendo. Ah. Que mi propio ronquido me despertó. ¿Vos roncás? Y ahora sí. Pero roncás fuerte. No, ¿cómo? Digo, no creo que un ronquido despacio me despierte. Pero suele pasar eso en los ronquidos. No, ¿cómo Suele le pasar. haces eso? No, acá después no me quiere comprometer. ¿Usted quiere que yo te diga, wow, no te acordás? Hey, como si fuera que dormimos juntos. Es un desubicado ese tipo. Él tira siempre la piedra. Sí. Y guau, ese No, no, no fui yo, él otaku sabe fue. sabe que él se aprovecha que te habla solamente a vos. Claro. Después de Ñebotabu. No. Vamos ñembota, chupe. No. Buen guaraní, vos decías. Hacete cargo, demonio, lo que haces. Me hace acá decir grosería, siempre me hace. Es lo que me dijo que te diga que sos mi persona favorita. ¿Y Yo- también te dijo para que me digas lo de tu mamá? No, eso ella me dijo. Eso ella me dijo. Ah. Quiero decir nomás a la autoridad de que le tenemos que cerrar ya la frontera a los extranjeros, ¿será? Tenemos que pedir visa. Ay, bueno. Vienen acá y roban nuestro país y se hacen los dormidos, wow. Dictador. Así nomás es. Se aprovechan de nuestra nobleza. Encima cuando vienen extranjeros acá somos re buena onda. Somos como jamás seríamos con un paraguayo. Cierto. Y Sí, lo probar mismo- nomás tereré, probar lo- nomás a mi novia. Lo mismo el paraguayo cuando se va a otro país, el más civilizado. El más civilizado. Gente más la educado. Ni me orinan, huevón, en la calle. No, nada. Pasan por la cebra. Respetan todo. Ya, casi que... Pero es cierto lo que decía el paraguayo, es muy generoso, muy buena onda con el extranjero. Y Sí. no con su propio compatriota. Inclusive llegaron a decir que yo soy extranjero. ¿Por qué? Y porque es muy generoso conmigo Paraguay. Así que son. Ah. No, Si sos extranjero, por ejemplo, ¿de qué país te considerarías? y alemán. Alemán. Suizo, algo Sí, así. me parece lo a un suizo. Un Con poco el más bigote. claro, un poco más claro los ojos y ya sos un suizo. Me pasa que cuando se nubla lo que yo tengo mis ojos grises. Ah. Chocolate. Bueno, ya está, se entendió, Ya chicos, está, nos reímos, demasiado. jajaja. Yo ya Mi no le, amor, te decía se algo, enojó, Silvita, Lula. ya no le voy a llamar a esto la oportunidad que se burlen de mí, Maceo lo le da el micrófono. ¿Por qué lo le da las posibilidades de que hablen ante cámara? A partir de ahora voy a poner acá tipo una divisoria y que ellos hagan lo que tienen que hacer nomás ya. Sí. Tocar botoncito, poner bien la cámara. Cosas fáciles. No como conducir un A vos te programa. toca lo más difícil. Claro que sí. Y estos se aprovechan. De repente, debo, y yo no escucho. ¿Qué pasó? Te quiero mucho, hey. ¿Entendés? Así que son. Guau. ¿Qué pa? Va a apagar mi cámara, ¿qué hace? Mira un poco. Se desenfocaron. Le mandamos un saludo a la gente que ve que tiene miopía. No está pasando nada, Karma. El camarógrafo se hace simpático. Si quieren pueden reírse en el chat para que él se sienta realizado y seguimos con la transmisión, ¿sí, pa? Sí. Bueno. Rufo, su cara de victoria. No, te digo nomás. Celebra. Ahora le ponen solamente a Silvita. Bueno, voy a hablar como si fuera Silvita. Mueve, toma tu boca. Qué lindo está Lulax. Quiero dejarle a mi novio para andar con él. Silvita, ¡ey, basta! Me sonrojas. Realmente vos te sonrojas mucho, Lulax, por cualquier cosa. Pero eso me pasa solamente cuando estoy contigo. No creo, no creo. Bueno, tenemos ya la imagen del UPD. UPD en Capiatá desata todo tipo de comentarios. Adelante con las imágenes, por favor. Mira un poco. Uy, muy fuerte, mira un poco. Qué locura lo que está pasando en Capiatá. Están ayornando a las actividades capitalinas. ¿Pero qué? Es una... Es la caravana del UPD, último primer día. Ya sé, ¿pero qué? No es un caballo eso, ¿verdad? No, un buey, es un buey. ¿Qué es lo que te hace, Silvita, si tu UPD habrá sido así? Vos sabés que yo entré en un colegio de San Lorenzo luego, partiendo de ahí. ¡Oh, wow! ¡Pará! Hay niveles de niveles, ¿eh? Pero que vos querés subestimarme por ser de Capiatá. ¿Y porque entrar en un colegio de Capiatá es esto? No, yo no dije eso.
Yo estaba mostrándote nomás lo que unos alumnos de Capiatá hicieron por su último primer día para festejar, que ya es su último año. Que no sé si es motivo para festejar, porque después de tu último año en la vida se pone jasoya, se pone difícil. Bajones. Tenés que triste. trabajar, tenés que... Tenés que pensarlo a partir de ahí, pues vos sabés qué es lo que vas a hacer de tu vida. Que creo que es muy pronto, ¿verdad? Un tan Y solo a un bebé de 18 años. Y hay gente que se toma su famoso año sabático. Sí, yo me tomé 6. 6 años. ¿Y te dio, fue suficiente o necesitaste más? Y sigo cansado ahora. Ahora, por ejemplo, que ya estoy trabajando 30 días, estoy viendo cómo hacer para recuperarme. Todavía no. De a poco. Lo que pasa es que estoy muy acostumbrado a estar descansado. Entonces no estoy acostumbrado a estar cansado. Y estás muy cansado. ¿Te cansa, Pico, levantarte temprano? No, para nada. Lo que me cansa es los días tipo que vengo y no estás vos. Eso nomás. ¿Qué tenemos ahora a decir del UPD de Capiatá? Bastante original, la verdad, ese UPD. Primera vez que veo y muy original, porque eso, ¿qué onda? Pero eso hace un seno de... En San Lorenzo mismo se van y agarran su caravana de UPD. Uno luego, hora pico, tráfico. Son rompebolísimas con su UPD en caravana. Y esto es algo original. Mira. Me gusta. Claro, no, pero también no lo para el tráfico en la calle tierra esa que están haciendo, ¿verdad? No, pero eligen una zona donde no hay... Donde no hay mucha circulación. Me gusta. Che, Otaku, bebé, ¿cuándo vas a hacer el programa vas a hablar, ok? Me hace ya pilo. Bueno, mentira, no tengo nada en contra de las UPD con caravana. No, ya dijiste ya. Yo hice también eso en mi época. Vamos a venir con mi grupo de UPD, te vamos a orinar todo tu auto. Que sepas ya. Yo hice en mi colegio también hicimos el UPD así. En ASU hacen con camionetas y con Camaro y viene mocachino, dicen. Sí, no, ya te digo ya. Tenemos WhatsApp para leer. La gente de WhatsApp te quiere mucho, Silvita, porque dicen: buen día, Lulax. No, buen día a toda la gente, a Lulax y a Otaku también, dice. Y mandan la foto con Ana Laura que se ve ahí que... Bastante alta. Le editaron a Ana Laura que sea más alta que yo nomás. Eran 7 empezar a las 8 nomás ya anda el globo loco, dice. Mal día, dice en vez de buen día. Pero Calmate, chicos, de globo loco. ustedes tienen que entender que hay tiempos. Buen día, dupla, acá desayunando y viendo ya el programa. Qué grande. Le mandamos un saludito a la gente que está trabajando, de verdad. Día Lula, porque buena es cuando termina el programa. Una pregunta, ¿qué preferís? ¿Matar la gallina y comer el pollo un día o dejarle viva y que ponga huevo todos los días? Que ponga huevo. Eso como puede vender después también. El huevo Me gusta el pensamiento de no capitalino de ella. ¿Por qué? Que ponga huevo y que duerma en mi cama, hey, Silvita. Es que la gallina que vos tenés que producir. Vos tenés gallina, va poniendo huevo. A vos te es útil el huevo. Encima el huevo es sano. Ok. Y vos podés vender también eso. Está bien. A la gente le gusta el huevo casero. Está bien. Está bien, ¿no? Está bien. En Capiatá nos dedicamos a eso. Y somos, Sí, yo me voy a decir, Silvita, tenés que traerme un día huevo. Bueno, te voy a traer. Dale. Pero me va a traer uno. ¿Cuánto querés? 36. Pero no te voy a dar gratis. Eso te voy a cobrar. Tipo de tu negocio es. Claro. Bueno, está bien. Negocio de mi mamá. ¿Por qué me miras mal? Tipo, si te me Mirando querés intimidar mal. con tu mirada, no lo vas a lograr. Bueno. Buenos días para todos. Saludos. Excelente miércoles, ombligo. Saludo especial para mi amiga Camila. La pelirroja con todo el resto. Desde ya, gracias, dice. Tampoco. Tipo, solamente a Camila le mando saludo. Con el resto, ¿te parece, Lula? Un saludo. Dice. Hola. Verdad que mi suegra es la mamá de Cami. Hola, lindo miércoles de Moldevaí, Samu Mata. Este árbol te parece porque también almacena agua para sobrevivir, dice. Y manda la foto de un Samu. ¿Por qué te quiere tanto? No, vos sabés que dicen que donde tu suegra no te quiere, ahí es. Sí. ¿Qué dice? Cuando estás escabeando con tu amigo y te empieza a pegar el vino, ¿cómo me encanta tu novia, amigo? Dice, mira, filtraron la foto de Otaku. Lula en el asado con el novio de Silvita, después de unas cuantas, dice. No, pero hay casos que es peor. Que toman y le gusta a tu novio en vez de gustarle vos. Se transforman. Hay algunos así también, no voy a decir quién es, para cuidarle a Rufo. Pero le mirátelo a él. Sí, no, hay que cuidarle, hay que cuidarle. Él es así, Pico. No sé. ¿Qué más tenemos, Silvita? Sí, en la misma página del diario, página dice? 2.
Bolonqui por cebollas, dice. ¿Qué pasó en un local comercial de ventas de hamburguesas? Esto fue en Ciudad del Este. Un extranjero pidió una hamburguesa sin cebollas. Pero ¿qué pasó? Le trajeron con cebollas. Supuestamente él reclama esto y en lugar de cambiarle le volvieron a traer con cebolla. Entonces él se va y exige que le devuelvan la plata. Ahí está. ¿Y cómo reacciona? Empieza una discusión. ¡Pasa! Empieza una discusión tan fuerte que la cajera o la trabajadora le tira esa máquina que creo que es la máquina de... Servilleta por ahí de hacer. No, la que saca el ticket, sí, la factura. No, eso es pesadísimo. Pero esto es un video que nosotros no sabemos el contexto. Claro. Este video se viralizó ya a partir de este momento nomás. No sabemos qué fue lo que pasó antes. Yo no le quiero acusar ni juzgar a la trabajadora. Claro, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente. Tenemos la versión de esta persona que viralizó, que es el extranjero que se fue a comprar y que no le trajeron. Pero es pico válido que reclame su plata porque no le trajeron lo que quería. Obvio que sí. No es pico más fácil que saque nomás la cebolla y que coma lo que tenga que comer. No, mira, yo por ejemplo soy una persona que no reclamaría eso porque soy muy tímido. Entonces agarro, le saco lo que no me gusta y como. Pero hay gente que se va a exigir lo que pidió. Pero qué necesidad, pico, hay tantos dramas cuando está lo más sencillo. Saca nomás la cebolla. Acá dicen que supuestamente también la persona que está grabando le escupió ahí. Viste, eso por ejemplo no se ve. No se ve. Pero supuestamente también, y nada, porque no quieren que después venga el español a echar la bola acá. Todo es en base a suposiciones. Supuestos. Porque no estuvimos ahí. No sabemos. Pero qué fuerte, ¿verdad? Yo creo que algo así tuvo que haber pasado para que reaccione así la chica. Claro, no va a reaccionar. Bueno, no, o sea, no sé que sea una persona colérica ya toda nerviosa que tenga luego ese tipo de reacciones, pero sí. no creo. La semana que viene, por ejemplo, no va a estar Demonio y capaz Lauri me hace algo parecido. Ay, te va a tirar la consola de Imagínate Camila. de Ariel. O de Ariel. Ojalá que no pase eso, ¿eh? Mira, ya está luego preparada y practicando con ese termo, dice. Una pregunta, Lauri. ¿Qué? Lauri, una pregunta. Tienen que pasar un micrófono. Acá está. Lauri, ¿vos reaccionarías así si yo, por ejemplo, soy muy pesado? No, jamás. Tipo, vos estarías nomás tranquila. Claro que sí, acá sentadita, sonriendo. ¿Y qué tiene que pasar para que vos reacciones así? Nada, yo soy un ángel. Ah, bueno. Está bien, no, está bien. Es un ángel, ella dice. Es Ángel Romero. Bueno, ya está, gracias, Lauri. Pero muy fuerte. Vos, por ejemplo, sos así agresiva de repente. No. Porque vi que vos tenés mucha fuerza, sos una cuñada Ambarete. ¿Una qué? Cuñada Ambarete. Sí, yo soy cuñada Ambarete. ¿Por qué cambiaste la rueda de tu auto nomás, digo? Sí, cambia. Tipo, vos sos capaz de cambiar nomás algo, tipo que está mal. Sí. Bueno. Y la vez pasada tuve problemas con mi radiador y yo solita solucioné. ¿Vos también? ¡Qué fuerte! ¿Y cómo sabes hacer todas estas cosas? Y uno se aprende. ¿Por qué Ey, Silvita, vos me miras así y todo el mundo después pone en los comentarios. Que estoy enamorada. Silvita, jacújese. Así ay, pone. chango. ¿Qué opinas? Bueno, no ¿Qué te tenés para vamos a decir? mirar entonces. Y que la gente malinterpreta todo lo que ve. No puede más ver la amistad entre un tipo lindo y una chica. No se puede. ¿Entendés? Silvita, mi amor, dicen acá en el chat. No voy a decir quién soy, dice. Este es un amigo que se llama Darío. Tiene señora y todo, ¿eh? Cebollas, ¿qué problema pero tuvo el Club Guaraní? De servilleta, dicen acá. Parece la cocina de mi mamá cuando se enoja. Ahí Silvita, pone acá. Pero la cajera nunca dejó de sonreír. Excelente servicio, dice. La tiquetera pesa como 5 kilos. ¿Qué es lo que ponen acá, boludo? Parece que en el chat están hablando entre ellos. Está pidiendo acá que le tramite para su cédula. Tiene pinta de que el video se hizo con IA, dice. ¿Será? Acá ponen, error reina, lo más sencillo es que te den el pedido como querés, en mayúscula, que capaz que es el señor que le agredió allá. Claro, no, claro, eso es lógico, porque vos pagás por un servicio que vos pedís, pero ya está, pues ya hubo pues el error. Y sí, es válido su reclamo, pero ¿por qué pico tanto quilombo? Que saquen nomás la cebolla, no dejo tampoco algo demasiado difícil. Cambié la pata de mi vaca y Silvita, ponen acá. Cambió ella porque... ¿Y por qué su novio no le ayuda? ¿Viste cómo la gente ni sabe qué pasó? No saben en contexto. Entras de cuenta. Yo, por ejemplo, te ayudaría. Si es que encuentro tu rueda así, te ayudaría a cambiar. ¿Sabes cambiar? Obvio. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer, por ejemplo?
Tenés que levantar el auto. No. Tenés no, que es bajar, aflojar. Bueno, primero. perdón. Lo que pasa es que yo tengo un auto eléctrico. Se cambia solo. No se cambia solo, pero se levanta primero antes de aflojar. Los que no tengan auto eléctrico no hablen, por favor. Dicen acá, o sea que está soltera, dicen. No, cochico, ella cambió sola porque ella puede también. Mostré ya mi músculo de cuña guapa. Buen día a Palma, dice Luján. Hay gente alérgica que si toca... dice que hay gente que es alérgica que si toca la cebolla ya no puede más comer. Es como esa gente que es vegana y eso. Que no puede cocinar tipo la carne de ellos con la carne vacuna. ¿Entendés? Entonces por eso tienen que hacer de vuelta. Eso es lo que pasó. Más simple realmente de darte el pedido como pedís. Y ya está. Por algo se llama pedido. O si no se llamaría impuesto. Pero ¿por qué tanto drama lo que quiero saber? Pero bueno. Y no sabemos, cocinita, claro. qué es lo que pasa. Reclamó No, lo que pero- pagó. Deja ya romper la bola. Pero me da rabia y me molesta nomás que la gente que le quiere hacer quedar mal a la edad chica y no sabemos qué es lo que pasó realmente. Es un extranjero. El tip. No, es argentino. Me pareció que no tenía acento argentino. No importa de dónde sea. Pero... Cuando un extranjero hace cagada, ¿por qué no publican también? Porque después, si dicen que es lindo Madame Lynch, sale. Español dice que Madame Lynch es lindo. ¿Entendés? Eso es lo que a mí me da rabia. Hace poco vi un video de un extranjero que se quejó que en Paraguay no respetan La cebra. franja. Ay, que se vaya, dice Ariel. Tipo, nunca va a ser arreglar lo que está mal. Es como que otra vez normalizamos y aceptamos que lo que estamos haciendo está mal, porque está mal. Pero pienso que si un paraguayo dice, va a ser más tranqui. Si dice alguien de afuera, lo que le mata. Pero así también, con su al lado, son muy generosos. Entonces, como que equipara la balanza. ¿Vos usás la franja peatonal para cruzar o cruzar a cualquier lado? Legalmente, la mayoría de las veces suelo usar. ¿Cuándo hay? Si hace mucho calor, lo que no uso. A veces con se nota la franja. Claro, ya se borró todo. Se ya. borró todo. Pero cuando está, tenés que usar. Porque si es que te atropellan, por lo menos el que te atropelló te va a hacerse cargo y vos vas a tener una excusa perfecta. Seguramente no va a decir... ¡Pum! No estaba en la franja, me quedo a ayudarle. No, eso no depende de dónde vos estés, depende de cómo es la persona, creo yo, ¿verdad? Pero imagínate que vos estás cruzando cualquier lado, vienen, te atropellan y van así, pero él también... Claro, un ¿dónde lo estaba inconsciente. cruzando? Claro. Tenés razón. ¿Entendés? Ahí tenés razón. ¿Qué más tenemos? Página, a ver. Nos alargamos un poco, Silvita, con esa noticia, ¿eh? ¿Verdad? No Pero así seguimos. cuando estoy contigo, siento que vuela el tiempo. A ver, página 14. Ayer se dio a conocer, o antes de ayer se dio a conocer la participación de Carmiña en el programa Gran Hermanos de Argentina. ¿Ya le vieron? Yo le llegué a ver en las redes sociales. Y yo también en las redes, todavía no vi el programa, la verdad. Una vez aquí estábamos acá abajo con Domingo y eso, y nos estábamos riendo en maquillaje. Y no, Carmiña dijo, ¿qué es lo que ustedes hacen acá? Están tocando, hey. ¿Están tocando ahí? No estábamos riendo nomás nosotros. Positivo. Pero le mandamos un saludo. Sí, dice. ¿Qué pasó? Conducido por Santiago del Moro, el reality Curepa Gran Hermano Generación Dorada se estrenó el lunes a la noche con una edición que reúne a talentos de concursos pasados, famosos de allá y nuevos participantes que prometen competir fuertemente por ganar el programa. Y Carmiña es una de las participantes. Algunos dicen que es la primera paraguaya, otros dicen que no. Que ya hubo Que una ya paraguaya. hubo. Pues para mí no importa qué es lo que pasa, qué es lo que eso es. Vos decís que es relevante que alguien sea el primero o el segundo. Tipo, por ejemplo, vos podés estar con alguien y es el primero, pero después llega alguien a tu vida que tipo cambia tu perspectiva de ver todo, ¿entendés? No digo por mí, Silvita, tipo, digo en general. No, ya sé. Tipo, no porque alguien fue el primero va a ser el mejor. ¿Entendés? A eso es lo que me refiero. No sé, no siempre el primero, a veces el segundo es mejor que el primero o así Claro, sucesivamente. suele pasar también eso. Rufo también dice siempre así. ¿Qué dice él? Pero viste que él tiene 3 novias guau. Supuestamente. 3 novias lo tiene. Y supuestamente. ¿Poliamor? No, ninguna policía dice. ¿Y vos qué opinás de esto? ¿Crees que es algo bueno para el país que esté Carmiña en el Gran Hermano? Cami, ¿le podés enfocar solamente a Silvita cuando responde, por favor? Responde ¿Por nomás. qué?
Ah, Haceme caso, por favor, Cami. algo que sacar algo de La tu gran bolsillo, puta de venga. llema, o sea. No, y no. Y bueno, hay una participación importante. ¿Qué mierda sos, Cami, boludo? ¡Qué puta! Y nada, feliz por Carmen realmente. Se merece tener un espacio así. Ella es una persona que puede llegar a encajar dentro de lo que es el formato del programa. Y tiró una frase ahí que se me quedó. Ahora voy a leer porque no se Dale. me quedó tanto. Les voy a liquidar a todos. Ya se va luego con esa mentalidad. Qué fuerte, ¿eh? Eso es lo que dirían los de recursos humanos si es lo que hace Rufo y eso acá en el programa. Sí. Se está Muy paseando todo, vale. Y también escuché que dijo algo así de que no se iba a dejar pisotear por ser paraguaya, algo así dijo. Es que la gente por el simple hecho de ser paraguaya, pues ya le están condenando en las redes sociales. A Carmina. Qué fuerte, ¿verdad? Solo por ser paraguaya, los argentinos. Y bueno, vamos a ver hasta dónde ella, ojalá que llegue hasta el término del programa o por lo menos que llegue bien lejos. ¿Vos sos de ver tipo tele argentina? No. Carmiña dijo así. Yo vi así un fragmentito nomás. Yo realmente sé todo de la tele argentina. No suelo ver programas paraguayos, dice. Aunque yo sea conductora de un programa. Así dijo. Consume mucho el programa los canales argentinos. Sí, así. Los programas. Bastante Vos sabés de que todo. no, legalmente no. Vos sabés que no. Qué Yo loco, no ¿verdad? le conozco a nadie no le conozco a nadie de la farándula paraguaya. Imagínate la Argentina. No Ale, consumo. ningunea todo, Silvita. Qué fuerte. Qué mala con... Es que no consumo. Qué mala onda con Dave Whale. A Dave conozco, claro, porque es mi compañero, pero a los demás, a otros, Qué mala onda con Sharon García. también le conozco a mi compañera. Decime a alguien que no esté en el canal. Qué mala onda con Silvia Flores, en serio. Alguien que no esté en el canal, decime. No, eso es lo peor. Que hasta con su propio compañero de canal está el ninguneo. Muy feo, Silvita, de tu Vos le estás citando a los compañeros de Caos. No. No, que yo no tengo nada que ver con Caos. Le mando un saludo a mi compañero, uno de los cracks. Sus colegas. Mis colegas. Los que son periodistas por lo menos son mis colegas. Ah, vos sos periodista. No voy a ampliar. No hablo de mi vida privada. ¿Viste, Pio, este tema del raudal, Silvita? Página 7, por favor. Yo también quiero leer alguno porque si no queda que vos venís acá y lees todo nomás ya y... Húmeda. Que yo le soy Fero Bobazo. Vale. Así lo queda. Página 7. Dice... Doñita opta atrapada en el raudal, dice. Un dramático rescate oicó anteayer en el barrio Bacio de Lambaré. ¿Será que hay mucha gente o porque es Bacio? Bacio. Muy bueno, es muy bueno, bro. Es verdad, Bacio. Ahora sigo, pero... Donde 3 hombres liberaron a una conductora que opta atrapada en su auto en medio del temporal y fue arrastrada por el raudal varios metros con dirección al río Paraguay. Dice. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, peligrosísimo. Muy peligroso eso. Vos sabés que es impresionante como en algunos lugares en Lambaré se suele inundar. Hacia tu casa capaz que no tanto, ¿verdad? Sí, también. Se suele inundar. Yo pensé que el pasto chupaba todo el agua. Tenemos, justamente porque hay asfalto, lo que no chupa nada. Todo es asfaltado, pues entonces. No, lo que pasa es que mi zona estaba más o menos cerca del arroyo Tayo Azapé. Tayo Azapé, la arroyo Tayo Azapé, claro. ¿Conoces? Tayo Azapé. Tayo Azapé o arroyo San Lorenzo. El arroyo San Lorenzo de toda la vida, claro. Bueno. Sí. Y cuando llueve mucho, eso rebosa. Se llena, entonces va bajando todo hacia mi casa, hacia la casa de Laura y toda Qué esa zona. fuerte. Pero están bien, ¿verdad? Estamos bien, por suerte. Hacia mi casa no, dice Lauri. Ayer, ¿vos sabés que ayer no hubo raudal? Antes de ayer sí. El lunes. El lunes llovió también. Y hubo raudal. El lunes sí, ayer no tanto. Pero el lunes fue más fuerte la lluvia, El capaz. lunes. Capaz que eso pasó el lunes también, ¿eh? Puede ser. O sea que estuve bien también que ahora los chicos, así como vimos el UPD de Capiatá, que era así medio fuerte y Original. hay gente que hace su UPD de forma positiva también. Claro, con donaciones. Sí. Página 6, por favor. Pero me gustaría que leas vos, Silvita. ¿Cuál va? Ay. Ah, UPD de forma positiva. Sí. Dice, no todo es bolonqui.
inconsciencia y descontrol, ya que alumnos de varias instituciones educativas celebraron de manera positiva su último primer día de clases. Estos son alumnos del Colegio Nacional de San Lorenzo de Caguazú, celebraron su UPD ofreciendo un almuerzo para los abuelitos en el hogar de ancianos Cruz de Cristo. En Luque, escueleros del Colegio Nacional 14 de Mayo llevaron donativos al refugio Los Piquilines, donde adoptan a perritos de la calle. Y también alumnos del Colegio Virgen del Huerto de la ciudad de Mauricio José Troche repartieron 100 platos de comida. Qué buena onda, ¿verdad? Vos sabés que he visto también que hicieron en un refugio de animales su UPD algunos. Y este creo que acá justamente está, el del Colegio Nacional 14 de Mayo. En el refugio Los Piquilines. Ah, sí, perdón, no escuché bien. Pensé que Los Piquilines era el hogar de ancianos. No. El refugio de perros se llaman Piquilines. Pero sí, muy positivo y una manera muy generosa de poder, porque hay mucho gasto, pues, el UPD. Claro. Y es también una Por lo fecha menos para poder celebrar. Es una etapa que se termina y muchos van a extrañar esa Claro, etapa. y no todos van a poder decir, ¿te acuerdas nuestro UPD cuando le ayudamos a los demás? Claro. No. Algunas hijas de mí, ¿te acuerdas que mucho que tomamos, amigo, nuestro UPD? Algunos van así eso, ¿eh? ¡Qué feo! ¿Vos de qué promoción sos, Silvita? 2014. ¿Y vos te acordás de tu UPD? Me acuerdo. Pasa que en esa época todavía no había UPD como tal, ¿o sí? Creo que ya empezaba, pero sí, tuvimos UPD. ¿Y qué Con hicieron? mis compañeros. ¿A qué fundación le ayudaron? No, nada. Fue una farra en la casa de un compañero que tenía piscina, Ya había, nos pintábamos todo. Fue como un bautismo de ingresos más o menos, no supe. Ah, sí, luego. Sí, así fue. Pero yo era muy perfil bajo en ese tiempo. Hasta ahora soy perfil bajo, pero era peor en esa época. No tomaba tanto, no tomaba luego casi. Ah, ok. Qué fuerte, ¿eh? Yo me acuerdo que me echaron de mi UPD. ¿Por qué? Porque borracho me fui a acostarme en la cama de la mamá de mi compañera. Pero más vale. Pero no estaba ahí nada de su mamá. Me fui nomás yo a acostarme ahí porque tenía sueño. ¿Y qué promoción? 2015. 2016. Ah, 2016. Me dijeron, me acuerdo la señora me dijo, mi hijo, te invito a retirarte de mi casa. ¿Así te dijo? Sí, y en esa época no había todavía tipo chofer de plataforma, eso. No había. Tuve que caminar hasta mi casa con un amigo que se llama Lovera, Rodrigo Lovera, que está en España ahora, le mando un saludo. Que estuvo ahí conmigo, él no tenía la culpa y me tuvo que acompañar ahí para que no me secuestren. En el UD, porque también se hace, así como el Sí, UPD. el UD, también lo está que el es UD. desastre. Sí, ahí sí tomé tomé una bebida. Acá, ok. Sí. Y me tuvieron que llevar hasta mi casa mis compañeros. Y cuando estábamos llegando, como todos éramos menores de edad, teníamos el uniforme y todo, no había ningún adulto, para aclarar también eso. Ok. Me llevaron hasta mi casa. Entonces van a coger más presos ahora los papás de tu compañero. No. Pero en colectivo, nos fuimos en colectivo y yo le dije que se queden nomás en una esquina, porque yo no quería que mi mamá me vea llegando con ellos, porque iba así, ¿qué te pasa? Claro, que tipo... Yo traté una cuadra que caminé sola, traté de llenar. de mantener la compostura y que mi mamá no se diera cuenta de que estaba un poco borracha. Sí. Bueno, está bien. Silvita, sos mi vecina, dicen acá. Silvita es la capiateña más linda, dicen acá. Lauri, le falta agua ya a la copa del lobo loco, pero me va a servir después del corte, chicos, tranquilo nomás. Silvita admite, pero se quiere desligar de que es de Capiatá, dice. Qué aburrido ese UPD, tío, ponen ZZZ por el UPD con donaciones. ¿Por qué? Hay muchas formas de celebrar. De divertirse. Sí. ¿Tu UPD cómo fue, Lulax? Mi UPD fue aburridísimo, mis compañeros siempre fueron así, jazo. Tipo, vos sabés que el UPD va a ser jazo cuando llegas y las chicas están pileteando con ropa. ¡Qué aburrido! Pero vergüencita, pues. ¿Qué pico va a ser vergüenza? Desnúdense, por favor, decía yo. Así lo desesperado estaba. Y fue muy aburrido. O sea, al punto que me tuve que emborrachar para que me echen. Me hice echar como Zidane. Pero si fue tan aburrido, ¿por qué tomaste tanto hasta ese punto? Y para perder todo y olvidarme de ese momento. Y encima yo dije, ya, ¿saben qué? Me voy a ir nomás allá frente al colegio a esperar que sea la hora. Así de jazo fue mi UPD. Jazo luego, enanga. Inclusive estoy pensando en entrar a la facultad para tener UPD. UD y eso. En la facultad tú. Pero así tipo merenda, eso con tu compañero más rejazo también. O sea que no me acuerdo un poco de mi UPD en la facultad. Creo que no tuvimos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, y acá dicen que no queremos hacer los distintos. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó ahí? Re nervioso el tipo. ¿Por qué está Argel? No sé yo. Para mí que no está Argel. Yo lo que estoy Argel. ¿Qué gay jamás haría así mi UPD? Dice. En 2013 iba arrancando el tema del UPD. Y conforme va pasando los años, cada vez más locura el UPD. Sí, porque cada vez hay más cosas nuevas también Claro. que se van haciendo. No que vape, que fumar, que oler, que todo quilombo. Algunos, yo no. No estoy diciendo que está bien. En mi UPD, por ejemplo, fue lo más aburrido. Ningún padre puede decir que desubicados son estos. Por mí sí podían decir que soy un desubicado porque me fui a acostar en la cama ajena, todo sudado, todo asqueroso. Pero por lo demás no. Los demás se portaron bien. Confirmo la historia de Silvita. Sus padres no se dieron cuenta porque se acostó en mi cama. Pone una... Mentiroso. Yo tuve 3 UPD, pone César Martí. Bueno, a 3 lugares se fue a ayudar. Qué buena onda, Es más gaso que un 15 años sin alcohol. Pero boludo, en un 15 años, ¿cómo te hacía tomar? Son unos desubicados acá. Mira acá pone. Mi UPD en la facu pegó más de tanto tomar, me intoxiqué con bebida. Y eso, pero ¿cómo va a pegar? Eso es un peligro. Terminan en el hospital. Bueno, ¿tenés algo más, Silvita? Y eso más por ahora, Lulax. ¿Vos tenés algo más? Sí. ¿Qué? Tengo que ir a una breve pausa y ya volvemos. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti. En todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Cruzamos la mirada cuando
si yo me voy a enamorar. Lo único que sé es que contigo quiero estar en tu casa, el boliche, en el coche, toda la noche. Yo quisiera conocerte, yo quisiera descubrirte y que pase lo que tenga que... Ya no avisa más nada en este programa. Vuelve nomás cuando yo se le canta. ¿Qué es lo que hacemos, buscar a ver que no te gusta lo que digo? ¿Cómo pico vas a decir aire y yo estoy acá tocando mi cola? De sentido colo. Rufo, vos me estás faltando mucho el respeto. Siento que te di mucha libertad. Bueno, te estoy dando mucha libertad, te estás poniendo muy nervioso. Sí. Esa es la última, bro, porque ¿sabes qué? Voy a agarrar y te voy a contar que Yerba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. Sábado 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca de Bella Vista Sur Itapúa. Con Néstor Lo y los Caminantes, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, Fusión Sonora y el gran cierre con el Retrovisor. Iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Vení y viví esta gran fiesta. Ahora sí, estamos con ella. No voy a decir eso porque ya me están matando ya en las redes sociales. Estamos con ella, una invitada muy especial. Me dijeron que es amiga personal de Oscar, nuestro director. Sí, no, de la casa. Voy a preguntarle a ella. Está con nosotros Vane Morales. Lindo está, o sea, realmente lindo está, impecable. Bueno, Ariel, saca tu música de prostíbulo, ¿qué pasa? Buen día, ¿cómo estás, Vane? ¿Cómo te va? Súper bien, ¿vos qué tal? Súper bien, súper contento realmente de tenerte acá y poder conocerte. Porque yo no puedo ser tu persona favorita para empezar. Yo quiero saber por qué no. Te voy a decir, Vane, qué es lo que pasa. Yo un día le dije a una persona que era mi persona favorita y empezaron a decir que yo le decía a todas que no sé qué cosa y se me armó un escándalo acá. Pero amar es compartir. Eso es lo que la gente no sabe, Vane. Y me ¿verdad, demonio? Me gusta. Amar es compartir, ¿verdad, demonio? Dice. ¿Qué opinás? No sé de qué está hablando. Mira un poco. ¿Te gusta que se hace bobo el tonto? Él hace eso, ¿eh? Me gusta cuando se hace el tonto, pero en otras actividades. Qué fuerte lo que nos estamos enterando, Oscar, ¿eh? Esto no se da clipper. ¿Vos le decís demonio o le decís Oscar? Demonio, mi amor. Ay, bueno. ¿Vos sabés qué? Pero igual te digo algo. Demonio, siempre que vienen las chicas, tipo, hablan de él. Dicen, no, demonio lo es el mejor, el más mimoso, dicen. No sé por qué, no sé a qué se refieren. Y mimoso es, yo sé. O sea, no estás pero mintiendo. no me enojo porque me gusta así que le halaguen, que ay, entonces quiere decir que tengo buen gusto. Claro, aparte tenés vos el concepto de que amar es compartir. Sí. Cuando tiene que ver conmigo. Ok, está bien. Una pregunta, Vane. No sé si es real porque acá ellos de repente me joden y ponen nomás acá cualquier cosa. Dice acá que sos masajista profesional. Exacto. Para todo lo que quieran masaje. ¿En serio? Sí. ¿Y hace cuánto que te dedicas a esto? Y ya van a ser 2 años. ¿En serio? Abrí mi spa. ¿Abriste tu spa? Spa Barber. Así luego. ¿Y cómo se llama? Se llama BM Empire PI. Perdón. ¿Qué es ubicado este demonio, en serio? Quiere masaje con final feliz, ya sí. Le pillé ya. No. No se hace eso, pero sí salen felices de ahí. ¿Por qué salen bien atendidos? Claro, están relajados. Mi amor. No, demonio, ¿sabes qué dijo? Se llama Spa Coger Hey. No, ese es su spa. Tipo solamente sí. Para él. Atención personalizada. No, pero ella no es más conmigo, no sabía eso. ¿Con quién es ahora? Y cambió de tez, no le gustan más las negritas. Dice, solamente rubias. Pero igual le amo. ¿Qué diría Vinicius Junior de eso, demonio?
que un jugador que está en contra del racismo, ¿eh? Pero a mí me gusta que me digan negrito. Ah, ¿en serio? Me encanta. Vos no vas a enojarte, no vas a llorar. Ay, ¿por qué? Pico si así, luego está así. Claro, ¿verdad? Uno tiene que amarse como uno es. Pero nosotras las morochas, las negritas, somos malas. Sí. Eva. Una pregunta, ¿será que te puedo acercar un chiquitito? Sí, mi amor. A lo que Epa, vos quieras. bueno. Ah, ¿qué? No, muy desubicado este demonio, ¿eh? ¿Y qué, por ejemplo, es lo que más te gusta de tu trabajo de ser masajista? Me gusta descontracturar los cuerpos. Me gusta mucho, me encanta mi trabajo. ¿En serio? Sinceramente, sí. En ocasiones a veces. ¿Y cuál vos crees Cuesta un poco. que es tipo como algo que te avise que necesitas ya de un masaje? La verdad que cuando empecé a sentir molestias en el cuerpito, cuando no podés dormir bien, ya tenés que saber que necesitas un masaje y que yo soy tu solución. Ah, así luego. O sea que yo justo anoche tuve así todo pesadilla. Sentí que me sopló viento. Parece que necesito también yo un masaje. No, esa es la macumba de demonio para que no le quites todo a su pendeja y eso por eso Bueno. más. ¿Puedes decir que eso puede ser cierto? Sí, claro que sí. Existe la maldad, cierto, eso es cierto. Y te van a hacer cosas también. Las chicas son re malas, mira que cuando te quieren amarrar, hacen que... Mira un poco. Bueno, eso todavía no Me me contó hicieron. alguien, yo no Ajá. hice todavía, no sé. ¿Qué tal está demonio ese tema? ¿No te hicieron el amarre? ¿Te funciona todavía? Tengo que cambiar de macumbera. Sí, mira un poco, pero eso tienes que tener cuidado porque te puede volver. ¿Qué pico si yo no tengo? Claro, pero te puede volver de otra forma. Yo le voy a vos no te desamarrar a él y él va a volver conmigo. Así luego. ¿A vos no te Ando hicieron mala. macumba? Creo que no. Hoy cuando te levantaste a orinar, funcionaba todo. Todo normal. Así que te atajas por la pared, lo ahí. Pero él no les valgo decir a ustedes si le funciona. Claro. o no. ¿Cuándo pico un hombre te dice a mí no se me... Claro, Por ejemplo, nadie ¿verdad? dice eso, nadie admite. Inclusive algunos agarran y... Pero podemos ir a probar un rato. O sea que la primera vez que pasa algo así, ¿En que le tiran onda a demonio. Pues por lo general, por WhatsApp, ¿verdad? Se pongan lo que pasa. Bueno, bueno, o sea que me llamó mucho la atención una cosa. ¿Por qué tenés dos celulares luego? Dos smartphones. Y ¿O no? uno es de mi marido y el otro es de mi trabajo. Ah, pero demonio no es tu marido, demonio es tipo no, un él amigo es nomás. mi negocio. Ah, ok. No, porque viste que ya me cambió él por una rubia, entonces yo no le puedo más dar exclusividad. Ah, me gusta eso. Compartimos todo, pero la exclusividad ya no. Sí. Rufo parece que quiere un masaje y no se queda quieto. O sea, Tienen miedo. Yo ya les invité varias veces ya. pero me vos- tienen miedo, boludo. Y vos sí. Acá la gente quiere hacerse masaje. Ahora Vamos a te ver hacer masaje. Deja. y podemos irnos después de acá. Ahora y telo. Sí, porque estoy un poco contracturado. Vamos a leer qué dice la gente. Se hace del boludo demonio, dice. Parece que le falta sangre a demonio. Ya se sabe ya por qué, dice. Siempre sexy Vanessa, dice Pedriño. Ando estresado. Bueno, uno acá. Lula, tenés que irte y hacer un stream en el spa. Es una buena idea. ¿Se puede grabar la sesión de masaje? Ya quisieron grabar. Claro pero, que se puede. Pero tipo, por ejemplo, yo así grabándome selfie, mi reacción nomás. Claro que sí. Pues viste que yo... Pero ya ahí yo voy a darlo todo. Está bien, pues, no. Yo creo que no es necesario. Nosotros tenemos en el grupo de WhatsApp una amiga también que es masajista. ¿En serio? Sí, vos, Bien. pero es con reservación. Vos le reservás y te bloquea. No sé por qué es así. Parece que justo cuando le transferí, se enoja contigo. Dios mío. Del grupo de WhatsApp le mandamos un saludo a C.M. No sabemos ni su nombre, es anónima. Mira, Mira, la verdad. como la gente de acá, pedile una muestra gratis. ¿Cómo yo le iba a pedir una muestra gratis en su negocio? Eso no se hace, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer Bueno, eso? igual. Por ser a vos, mi amor, te puedo hacer. Perdón, amor. Ay, Se te va a juntar el ganado, Se te va a juntar. Yo necesito masaje en mi cintura, dice Pedriño. Yo le doy. Mira un poco. Se nota que sabe mucho, dicen acá. Mira un poco. Estoy para un lindo masaje. ¿Cuántos masajes, por ejemplo, haces en un buen día? ¿Sí? ¿Cuál fue tu récord de masajes? 9. 9. Gracias. Se me cambió la voz y todo. 9. Mucho es.
Sí, se trabaja mucho y la verdad que cuesta trabajar con los cuerpos porque también absorbes mucho. Hablando ya en La serio, energía. absorbes muchísimo. Todo lo que carga la otra persona se queda contigo. Cuando empecé en eso, yo ¿Su no dinero sabía. también? Dios mío, también. A mí me encanta, esa parte es la que más me Esa es la encanta. mejor Así que, parte. por favor, vayan todos los días. Y acá están viendo ya cómo te pueden encontrar en las redes para seguirte, para escribirte sobre ese tema. Bueno, es @Vanessa con una sola S, Moraes. Y ese, Moraes, no es Moraes, ni Morales, ni todos los apellidos que ya me Moraes. adjudican. Moraima me dijeron la última vez. La gran 7. Samurai y todo ya me Y pusieron. ahí creo que ya te pusieron ya, pero yo no soy una otaku. Ella es Vanessa. Como veo nada puede cambiar. Que cambie de trabajo entonces si no puede cambiar algo tan simple. Yo soy operador, no editor Me trata mal, ¿qué? Porque así Por yo favor. creo que él necesita un masaje antiestrés. Vamos a urgente. hacerle... Otaku, no quiero que me digas nada. Yo quiero que vos respondas lo malo que te pregunto. ¿Crees que necesitas un masaje? Necesito vacaciones. Pero... Y un masaje. No, vos... Le podés mandar de vacaciones en casa, mira que hay pileta y todo. ¡Epa! Ya estoy. Está para descontracturarte un poco, Otaku. Claro que sí. Otaku, vos sentí que necesitas un masaje, pero decí la verdad. Yo necesito un masaje, pero que tenga un final feliz. Ah, ¿Sabes qué tenemos el final feliz en serio? Mira un poco. Globito, carita pintada. Lo que él quiera le vamos a conseguir. Ay, y ve. se encarga, hay un muchachote así de grande que se encarga para el final feliz, para que todos sepan. Creo que el final feliz para él es otra forma. Acá Rufo pregunta si es enano. Quiero que me explique un poco. El final feliz para él yo digo que va a ser tipo comiendo una comida y viendo dibujitos. ¿Viste que a él le gusta mucho? ¿Y por qué Pico no se va a Burger King? Le gustan mucho los dibujitos. Y le podemos poner ahí. Pero Hay al algunos fondo. canales medio raros. Claro. Pero no es algo raro, es algo distinto nomás, Vane. Hay que respetar también los gustos. Para los gustos los colores, ¿cierto? Otaku, ¿vos crees que un final feliz cuál sería? ¿Viendo un anime, un último capítulo de un anime? ¿Puede ser? Para mí que le ha de gustar eso ¿O con qué? antenas y nada. ¿O a qué te referís, Ina? ¿A qué te referís? Decí. ¿De qué queda el criterio de las personas, por favor? Tipo, voy a dejar el final abierto nomás para que la gente Exactamente. piense lo que quiera pensar. Piensa que voy a ver anime, que voy a estar ahí. O... Otra cosa. No, capaz que le gusta eso también. Mira, acá están diciendo así. Aló, yo no soy eso. Ese como un Yo no jutsu. soy Seba Llano, por favor. Ok. No, porque hay hombres que les gusta también eso. Y se Acá Rufo Hay, dice. hay de todo un poco en esta viña, eso es cierto. Pero si es que de repente te gusta ese tipo de finales, ese no es el lugar adecuado. No. No querés ver cómo. No, imagínate. Muy fuertes. No, dale. Vane, una pregunta. Yo, en serio, vamos a hacer entonces el stream del masaje. Claro, yo estoy. Me gusta. A ver si vos estás, en serio. Porque acá me desafían todo y nadie se No, anima. vos sabés que a mí me pasa algo y no sé por qué es esto. Te voy a contar y espero que no te rías. Bueno. Pero a mí me gusta mucho, o sea, me gusta que me toquen, pero me da un poco de cosquilla. Tipo, me da cosquillita, tipo, ¿Qué tipo de cosquilla es lo que te da? Por ejemplo, el otro día me fui a la peluquería y me hicieron masaje capilar. Y era así que te tocaban tu cabeza. Y después la chica ya me tocó así mi hombrito. Y después sí que ya me tocó mi espalda y ahí ya me daba todo cosquillita. Porque me dolía ahí. Y me decía, vos sabés que no, estás estresado, me dijo. Así me dijo. Tipo, caliente lo que estaba. No sé, raro, era porque medio que me gustaba que me toquen, pero me daba cosquilla. Y es normal porque el cuerpo es sensible, tocas todas las zonas en Vos donde hay decís mucha sensibilidad. Lo importante es que si es que algo ocurre y esto, lo importante es que funcione, ¿verdad? Porque lo triste sería de que claro ni si que te no tocan. pase nada. Siempre pasa, la verdad que eso es normal, o sea, es algo inevitable. Hay muchos clientes ubicados en ese sentido y otros que no, pero a mí no me molesta porque en todo momento ocurre. Así luego. Sí, de verdad. Y las que dicen que no es así es mentira. O sea, ese trabajo es así. Recomendación entonces para irte a recibir un masaje siendo hombre, nada de comer caldo de pescado, manicuí, nada que sea afrodisíaco, porque el cuerpo es sensible. El cuerpo es muy sensible, pero hay hombres que saben manejar eso, por ejemplo. Hay hombres que sí saben manejar esa situación, ¿verdad? Yo calculo y otras que sería veces que así. no. La mayoría me dice que es porque encima que yo hago un masaje súper tapada, ¿verdad? Pero
Se ven, hay atributos que no se pueden ocultar, ¿verdad? Qué fuerte, mira un poco. Y entonces eso, ay, pero no, todo es con respeto. O sea, ¿Y mi qué trabajo es sí serio en ese sentido. Para la gente que está viendo nomás acá el stream sin ropa, viste que muchos son desubicados y escuchan ahí tocar y eso ya se empiezan a desnudar. Sin ropa y plataforma. ¿Qué por ejemplo pasa? Mirar ahí. ¿Qué por ejemplo pasa si hay un cliente que es medio desubicado? ¿Tenemos guardia de seguridad y que le garrotee, sí o no? Sí, hay seguridad también, hay cámaras por todas partes que le graban, así Es muy que no creo que importante se eso. animen a eso, pero sí, jamás van a ser insultados ni van a ser maltratados porque es parte del negocio. Si yo le mostrara a ustedes lo que me escriben, Son muy desubicados los muchachos. todos los días hay algo nuevo, ¿verdad? La verdad que la gente desbloquea niveles. Sí. Todo el tiempo hay algo sorprendente. ¿Vos sabés qué me está pasando últimamente con las mujeres que me escriben, Vane? ¿Y qué es lo que quieren? No, que, hola, ¿qué haces? Responde nada. Y tin, ya llega ya una foto. Mandale la foto. No Vos puedo tenés yo. que adelantarte, Yo boludo, no y puedo vos- hacer eso. Le mandé. No, una vez terminé ahí en la fiscalía. Ya se arregló todo por suerte. No, pero uno pues no puede ser así. Yo, por ejemplo, no soy fácil. Ah, pero Capaz ellas que- sí pueden enviarte y vos no. No, yo le digo, por favor, no hagas más eso. Mándale nunca más. el de demonio, yo te voy a enviar. Ah, bueno. ¿Demonio vos consideras que es un hombre fácil? No, no es fácil, la verdad que no. No, no es fácil porque es un número así nomás. No me quiso dar la primera vez. Epa, Pero después sí ya ya aflojó un poco. se sacó la tanguita. Así lo anda entangado, Oscar. No, digo nomás tanguita por su boxer. boxercito. Por su Sexy le anato- quedaba así apretadito sus nalitas. Demonio tiene... ¿Vos sabés que demonio tiene pinta que usa anatómico? No, tiene boxer así apretadito, así su dos, así, y así el... Y después cuando te tira así, ¡pah! Por tu cara. Sexy fue todo ese momento. Demonio, ¿por qué no contás eso en vivo? Te hacemos algo buenito Hay que ir acá. cerrando, Lola. Tiene miedo No. porque le van a llamar ya otra vez. No, para mí que él tiene los novios y eso. O sea que él me bloqueó. ¿En serio? Y después la vez pasada porque al aire le llamaron y le echaron en cara porque nosotros estábamos bailando juntitos así pegaditos. Ah, mira un poco. A él le gusta bailar. Seguramente que ahora le va a llegar otra vez mensaje ahí. Yo le voy a esperar en casa. Tipo, si le echan. Sí, él sabe. ¿Alguna vez le hiciste algún masaje a demonio? Ya te digo, ya que me tiene miedo. ¿Por qué así, demonio? Pero vos sabés que Laura se caga la risa porque decir algo, demonio, o te quedaste sin palabras. Hay que ir cerrando. Mira cómo es. Ya vas a querer y yo te voy a decir que no, amor. ¿Eh? Vos, no, voy a decir un poco algo acá. Cuando una chica dice eso, guau, es sexy. Pero si yo, por ejemplo, digo a Laura, ya vas a querer, me va a denunciar. Algunas. Decime a mí. Ya vas a querer. No, amor. Bueno. Ahora no, vamos. No, digo nomás. Legalmente un gustazo conocerte, Vania. Igualmente. Vamos. Ay, ya no te hace caso. Vamos, me va a hacer un masajito para cerrar. Eva. Gracias, Vane, por venir. Sí, voy a leer los mensajes un rato. Sí. ¡Ay, aputarrado lo que sos! Dice. ¿Para cuándo un masaje a Laura así deja de ser Argel? ¿A qué clase de peluquería lo que te vas, Lulax? Dicen acá. Gran 7, acabo de entrar y veo de lo que hablan a las 9 de la mañana. ¿Qué? Bueno, gente, gracias por ver Lulax Supremo. Bueno, no, aquí también respira. Apu ama, dice, a esto le gusta bailar pegados. Lulax no sea cagón y anda con Barney. Ayuda, por favor, bueno. Lula ya no se va a poder levantar, dice. Demonio ya no es más tan demonio. O chuchupaité, dice. Bueno, le mando un saludo a mi mamá que mira siempre el programa. Y esto fue todo de Lulax Supremo por hoy. Nos vemos. Será hasta mañana. Bueno.